Bendito seas, Señor Jesucristo, y bendito sea el Padre Celestial, que concedió que tú vinieras a esta tierra para morir por nosotros los pecadores, resucitar e interceder por nosotros en el santuario. Alabado seas el Padre eterno, el Padre nuestro y Padre tuyo, Señor Jesús, el Dios de los cielos, creador de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible. Alabado sea su santo nombre. Y bendito el Señor Jesús y el Santo Espíritu de Dios que nos acompaña, el Santo Espíritu de Dios intercediendo por nosotros desde la tierra con gemidos indecibles, y tú, Señor Jesucristo, intercediendo desde el cielo todo el tiempo por nosotros. Alabado sea, Señor Jesucristo. Has escuchado, Señor, los agradecimientos, los regalos de varios que tú nos has dado en estos últimos 6 meses. Y ha sido una bendición poder escucharlos, compartirlos, pero están ahí delante de tu altar, Señor Jesús. Son obra de tus manos, no son nuestras, no son obras nuestras, es obra de tus manos. Y nos constriñe el corazón. Solo tenemos palabras de agradecimiento por fijarte en nosotros, que no somos nada. Y te fijaste y nos has cogido de la mano, nos has tenido que reprender, a veces nos has tenido que disciplinar, nos has tenido que guiar con la mano en la chancla, Señor Jesús, como hacía nuestra madre que nos quería mucho, nos quiere mucho. Gracias, Señor Jesús. Sin eso, no estaríamos aquí tal vez. No estaríamos aquí, Señor Jesucristo. Por eso que elevamos todas estas ofrendas, Señor Jesús, de esa obra silenciosa, pero que vemos los frutos, Señor Jesús. Nos falta mucho, Señor, pero lo que tú has hecho en nosotros es maravilloso, increíble, lo que nos has enseñado, las lecciones que hemos aprendido en el caminar diario contigo, aquí en La Verdad os hará libres, a través de tu profeta, el Sira. Te agradecemos inmensamente, Señor Jesús, porque ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Bendito Salvador, concédenos tu bendición para el ciclo que viene después de estas fiestas. Lo que viene no es fácil, ya lo hemos escuchado. Lo que viene es difícil, pero tú estás trabajando en nosotros para sostenernos, Señor Jesús, y para ser luz para otros en esos momentos difíciles. Por favor, danos tu santa bendición esta noche. Concédenos el poder estudiar tu palabra, tener alimento de tu mano y poder, Señor Jesús, aprender estas hermosas lecciones. Tú viniste al mundo en un día como estos de cabaña, Señor. No sabemos qué día exactamente, pero nos has concedido conocer de que viniste en cabaña, Señor. Y aquí celebramos, conmemoramos y agradecemos que tú hayas venido a este mundo, te hayas vestido de humanidad, te hayas hecho como uno de nosotros y hayas vencido el pecado para nosotros, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Toma, por favor, todo lo que usamos para conectarnos, Señor, en tu mano. Te pido para que Viviana no tenga problemas en la conexión, ninguno de nosotros tenga problemas, podamos deleitarnos con tu palabra, Señor. Alabado seas en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar una historia que todos conocemos. Vamos a primero a verla, después a leerla, ¿ok? Para que empecemos a meditar estas lindas enseñanzas del día de hoy.
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Bien, vamos a leer de Juan capítulo 9. Está esta historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, más adelante el Señor se presenta ya con él y
lo conoce, es muy, muy maravilloso para que ustedes lo puedan seguir leyendo. Pero vamos a centrarnos aquí vamos al espíritu profecía y vamos a empezar a meditar sobre esta historia. Y vamos al deseado de todas las gentes, la página 436, en el párrafo 3 que está esta misma historia. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Meditemos en algo. ¿Dios nos castiga por nuestros pecados? ¿Será que cuando caemos enfermos de alguna cosa es porque Dios nos está castigando? ¿El malhechor recibe el castigo por sus pecados cuando es encarcelado, tal vez asesinado? Y miremos el texto. Ahí está la respuesta. Que hay algo que el enemigo tergiversó. Dice acá que es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, sí. Pero hay una verdad falseada por el enemigo. Pensemos entonces si Dios castiga el pecado realmente en esta vida. Si hay Pues, algún apoyo bíblico, por favor. es que, digamos, hay leyes en el universo, así como el Señor nos dejó leyes a nosotros. Esas están intrínsecas en nuestro ser y en este mundo. Si yo rompo esa ley, viene una consecuencia. Eso es diferente a que Dios castigue. Tal cual. Entonces, voy a poner un ejemplo. El alcohólico bebe tanto, está infringiendo una ley en su cuerpo. Tarde o temprano tendrá una cirrosis. Entonces a veces decimos, no, esa enfermedad solo es del alcohólico, pero el que se alimenta también mal y hace malas combinaciones y fermenta en el estómago, puede también producir ¿qué? Una cirrosis, o sea, se rompe una ley. Y es como una pelota usted la lanza a la pared y te rebota, y esa es una ley. Gústenos o no nos guste, viene esa consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Te rebotó la pelota. Y cuando Satanás entra a este mundo, rompe, digamos, rompe como el esquema en esa perfección que había y empieza a llegar unas consecuencias porque la ley, digamos, que está sujeta en todo el universo se rompe. ¿Pero en dónde se rompe? En esta tierra. Por eso es que hemos venido hablando de que esto es un planeta prisión, que estamos, ¿qué? Enfermos. Pero en ningún momento es que el Señor coge a castigar, no. Eso viene una consecuencia, que Dios no la quita. No quiere decir que toda la vida vamos a vivir también con esa consecuencia, pues no. Pero llamémoslo así, Él perdona, más la consecuencia tenemos que aprender a través de ella. Bien. Entonces, ¿escucharon, no? Interesante, porque el que hace la maldad infringe el dolor, la enfermedad, la muerte. Eso es de Satanás, no es de Dios. Dios no castiga el pecado en esta vida. Esta era una idea que tenían los judíos y hoy en día se tiene. Acá está, acá la subrayamos. Se creía generalmente entre los judíos y en esta generación que el pecado era castigado en esta vida. Hermanos, si Dios castigara el pecado nuestro en esta vida, usted y yo no estaríamos vivos acá escuchando.
La verdad os hará libres. Así de sencillo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Además, Juan 10:10 dice, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mientras que el Señor dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. amén, amén. Entonces, Él no castiga el pecado en esta vida. Para eso está el juicio final. Ahí sí va a castigar el pecado, toda la transgresión. Imagínese usted que el Señor no ha castigado ni el pecado de Satanás. No ha castigado a Satanás por sus pecados. Eso viene en la tercera venida, ¿m? Donde el mundo va a ser destruido por fuego y de los impíos y todo en la segunda venida, pero en esta vida no. Entonces, Él ha tergiversado esto, ¿m? Y ha convertido las consecuencias, como hablaba el Sira, las consecuencias por nuestras decisiones, y se las ha achacado a Dios, como si Él fuera el que nos castiga. Ahí le está diciendo que había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Entonces, no, eso no lo hace Dios. Es Satanás, sus demonios, que hacen tales cosas. ¿M? Entonces, esa es una gran verdad que debemos tener siempre presente, porque cuando vienen los momentos difíciles, duros, por esa herencia católica tendemos a pensar que es Dios el que nos está castigando. ¿Ya? Pues no es Dios. Y son nuestras malas decisiones, ¿no? Claro. Y recordar siempre que el que realmente hurta, mata y destruye es Satanás. Y esos atributos de Satanás, él quiere dárselos a Dios, cuando Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esos atributos no son de Dios. Sí, la vida. La vida, la restauración, el perdón, la limpieza, Institución de este la plan. restitución. Amén. Amén. Entonces, imagínense en esa sociedad y en esta, dice acá, por tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad, debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. O sea, aparte de que tenía su carga, pues por las malas decisiones o por X o Y motivo, pues era visto como alguien maldito. Así se veía, maldito por Dios. Y nosotros internamente tendemos a pensar eso. Cuando vemos a alguien bien mal o alguna cosa así, ¿m? Entonces pensemos, o nosotros mismos, cuando tenemos alguna dificultad así bien tremenda, es en la salud, en otra cuestión. Entonces, bueno, es que el Señor, bendito sea su santo nombre, nos ayude siempre a confiar y a pegarnos de esta palabra, de que el que destruye y mata es Satanás, no Dios. Un ejemplo, yo he escuchado cuando a veces dicen, ay no, a mí me dio ataque de colon o me dio tal enfermedad. Claro, porque es que yo hice tal cosa y Dios digamos, comí mal y Dios ahí me castigó para ver si empiezo a aprender a comer bien. No, eso no es así. O sea, tu decisión o mi mala decisión trajo esta consecuencia. Se me inflamó el colon, estoy conociendo mi cuerpo, no debo consumir tales cosas, pero sigo y sigo. Pues esa es la consecuencia de que estoy infringiendo una ley que está intrínseca en mi cuerpo. Sí, tal cual. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos al siguiente párrafito. Dice, Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Bueno, hemos estudiado Job con la hermana Elcira en la mañana los sábados. Ahí podemos ver que es algo similar, ¿no? Porque los amigos de Job repetían que era un castigo de Dios, que Dios había castigado a Job.
Algo hizo Job. Eso le hurgaban y trataban de saber a ver qué es lo que había hecho Job. Le decían, Job, revise porque usted pecó, algo hizo y Dios lo está castigando. Entonces no era eso, ¿sí? En este caso era para la honra y gloria de Dios. Por eso cuando los discípulos le preguntan aquí a Jesús, vamos a volver aquí a esta partecita de Juan 9, cuando Jesús vio a un hombre ciego, los discípulos le hacen una pregunta. Le dicen, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces Jesús responde, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otras versiones dice para la gloria de Dios. Sí, podríamos decir para la vindicación del nombre del Padre. O sea, eso tiene un propósito, que él haya nacido ciego, porque él no fue que quedó ciego por, no sé, estar allá borracho en una cantina y le pegaron en el ojo, o recibió un tiro en el ojo y quedó ciego. No, él nace ciego, nace ciego. Y también representa nuestra condición. Todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente. Todos nacemos en este mundo ciegos. Quería decir que ahí también hacen una aclaración cuando dice, y ni sus padres, o sea, tampoco pecaron, que esa es otra consecuencia, o es algo que también se practica hoy en día, que a veces cuando uno dice, vendrá la maldición hasta la tercera y cuarta generación, entonces ahí dicen, no, es que eso fue que los padres tal cosa y por eso el niño nació así. Exacto. Pues en este caso no era ni lo uno ni lo otro. Sí, entonces ese es un caso, sí, tipo Job. Job no había hecho nada para merecer eso, por así decirlo. Pero era para la honra y gloria de Dios, porque el que había sido juzgado es Dios el que está siendo juzgado por Satanás, como bien lo hemos visto los sábados en la mañana con el estudio de Job, que está siguiendo la hermana Elcira. Entonces, bueno, es interesante ese caso. Yo creo que pasemos a la siguiente. Hermano Tommy, un momentico. Sí, señora. O sea que es que hay casos a casos, ¿cierto? O sea, se presentan varios casos según lo que ustedes aquí están explicando. Exacto. Uno debe tener como mucha prudencia y si quiere investigar, pedirle mucho al Señor sabiduría para entender qué está pasando en cada caso, porque por ejemplo, a mí siempre me ha dejado como reflexionando este caso de este joven ciego. Y yo decía, pero ¿cómo así? Ni los padres, ni él ha pecado, entonces ¿por qué nació así? Y fíjese que había un propósito en este muchacho ciego, propósito del Señor. O sea que hay casos en nuestras vidas en que puede pasar también eso. No sabemos, no entendemos, pero algún objetivo seguro tiene el Señor, ¿verdad? Refiriéndome al caso del ciego. Entonces, a ratos es como difícil uno saber entender qué clase de caso de pronto es, ¿no? Por eso es mejor a veces no hablar porque uno termina juzgando mal o diciendo cosas que no debe, pienso yo. Te lo ha dicho, hermana, sí, señora. Esto nos ayuda a ser humildes. Además que nosotros no tenemos por qué saber los casos de todos. Eso le compete al Señor. Y Es ya que cuando no, perdón, sigue. ya cuando el Señor muestra es porque ya va a haber un trabajo en esa persona, es para restitución, para salvación, ya muestra el caso de la persona, pero no, digamos, para satisfacer nuestra curiosidad o para saber qué pasó en cada caso. Eso es lo que quería decir. Análisis. No, o sea, tienes razón y que a veces cometemos un error siempre nosotros. Es cuando se nos presentan casos así, queremos hacer el papel de Dios y pues nosotros no discernimos la profundidad del corazón de nadie, ni conocemos la profundidad del corazón de los padres de la persona, ni nada. O sea, nosotros no conocemos nada y a veces nos ponemos en el papel de Dios y ese no es nuestro papel. Y como dijo Doris, es muy cierto, o sea, ahí es donde uno tiene que preguntarle al Señor, ¿qué pasó acá? O
O sea, si me trajiste aquí, estoy escuchando al hermanito tal o a esta persona tal, es para algo, Señor. Muéstrame cómo puedo ayudar porque no entiendo cuál de todos estos casos aplica para esta persona. Sí, mucha oración, mucho ayuno. Y claro, cuando se trata de ayudar, ¿no? Ya el Señor es el único que puede revelar. A veces ni nosotros mismos sabemos nuestra condición, mucho menos vamos a saber la del prójimo. Yo, por ejemplo, quiero contar un caso de una jefe mía en el momento cuando yo trabajaba. Ella es, no se ha muerto, católica, y ella se había casado, pues, desde la universidad con alguien muy joven. Y este señor la maltrataba, inclusive la arrastraba por la universidad de los cabellos. En ese entonces ella me contaba, o sea, fue una cosa brutal, o sea, total el maltrato. En ese entonces ni se castigaba eso. Y ella, a la final, ya embarazada, el tipo le daba duro y ya la mamá y el papá se metieron y los separaron. Pasó el tiempo y ella, pues, tuvo su niña, no quiso volver a saber cómo de volver a organizarse con nadie, ¿no? Lo digo porque el Señor me puso en ese caso. Y ella ya empieza a trabajar, arquitecta y todo, empieza a trabajar. Y en ese trabajo, ella conoce a alguien y conoce a un contratista y se empiezan a enamorar. Ella, pues, digamos, casada, estaba tratando de hacer toda la separación de todo el cuento. Este señor también estaba casado. Ojo con estos casos, ¿no? No todos son iguales. Estaba casado también y él también no le había ido tan bien en ese matrimonio, se habían separado, entonces los dos andaban solos. Se encontraron, se enamoraron y ella sufría muchísimo porque en la Iglesia Católica es que solo hasta la muerte usted puede separarse, antes usted no puede separarse. Y ella en su creencia sufría mucho porque ella no podía tomar la hostia, o sea, la Santa Comunión. Y yo la veía que ella sufría tanto y sentía vergüenza porque ella decía, yo estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo no sé qué, y pues es tenaz uno ver la agonía de alguien de esa manera, pero y se aman, ellos todavía están, es una relación en medio de todo bonito. Y pues sí, yo empecé a orar porque pues yo veía que ella necesitaba era un consuelo, no caerle, pues que ya la misma iglesia le caía y ella se sentía muy mal. Y pues el que conoce los casos, el que conoce los corazones es solo el Señor. Y en este caso el Señor, recuerdo tanto que en esa oración Él me contesta, me dice que ese caso solo le competía, era Dios. Y que ella no debía sentirse, o sea, solo Dios sabe qué sucedió, inclusive, pues obvio que el esposo de ella le ha sido infiel, no sé el caso de él, porque hasta allá no supe, pero ese caso le competía solo a Dios y nadie podía meterse, o sea, y que Dios la había perdonado, o sea, me tocó hablar con ella, sentí yo que debía hablar, y ella, su corazón descansa, y yo le mostraba que salvo por infidelidad, sí, por eso, pero son casos, hermanos, que eso sucede, son ciertos casos, no todo. Entonces uno a veces dice, no, pero es que este fue infiel, no, pero es que este no, y entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque solo Dios es el que conoce la profundidad de cada caso. Ok. Bien. Hay una cuestión aquí que quería señalar, porque hay una cuestión aquí de traducción que no queda muy claro. Dice que la historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, ¿ok? Pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia, predomina sobre el sufrimiento con fines de misericordia. En la versión en inglés dice Dios anula el sufrimiento con fines de misericordia. Parece mucho más directo esa frase. O sea, Dios anula las consecuencias, ¿sí? Que nosotros mismos nos hemos buscado muchas veces o sencillamente fue para la honra y gloria de Dios, como el caso de Job, por misericordia, hermanos. Y es ahí cuando nos acordamos de textos como la misma hermana Elena White que dice que nosotros no recibimos la paga de nuestros pecados ni nada. O sea, es que si recibiéramos realmente lo que merecemos,
estaríamos en la tumba, hermanos. Entonces, es un motivo de alabanza al Señor, que Dios es muy misericordioso, muy misericordioso. Entonces, lo que nos ha pasado, lo que nos pasa en este momento no es castigo de Dios, es también una oportunidad para que nos acerquemos a Él, que es el único que tiene misericordia de nosotros real, nos ama y puede solucionar nuestro caso, de lo más hermoso. Bueno, ahora sí vamos al siguiente párrafo de esta historia. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Entre tanto que estuviera en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente a las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Amén. Amén. Y me llama la atención siempre que el Señor hace una curación, una sanación. Nunca usó el mismo método para dos sanaciones. Nunca curó a dos ciegos de la misma forma, nunca curó a dos leprosos de la misma forma. Es tan individual y tan preciso con cada caso porque nos conoce y sabe nuestra situación y cura de la forma que tal que nosotros reflexionemos y nos llegue al alma, ¿sí? Y sea un antes y un después de nuestra vida, para que nunca lo olvidemos. En este caso él usó lodo, arcilla. Me acuerda de que él nos hizo de lodo y de arcilla nos hizo, ¿no? Él nos creó como diciendo, a ver, yo soy el que los creo. Yo soy el que creo, restauro, conozco cada caso a profundidad. La pregunta de los discípulos de quién había pecado, como dice aquí, había nacido más de la curiosidad, dice acá. Y el Señor pues contesta la pregunta, pero de una forma práctica. Dice acá, como normalmente respondía a las preguntas que eran nacidas de la curiosidad. Entonces los encausa. Primero les dice, muchachos, Dios no castiga, ¿sí? Porque esa creencia de que Dios castiga los pecados en esta vida, la compartían ellos. Entonces ahí él corrige. Después de corregir, él no explica la causa de la aflicción del hombre, desde luego hay alguna causa ya que solo el Señor conoce, pero lo que él quería señalarles era el resultado para la honra y gloria de Dios, como dice, para que se manifestaran las obras de Dios y Jesús diera testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y qué mejor enseñanza que darle luz, darle vista a un ciego, también nos muestra que Él da la luz espiritual a nosotros, porque nosotros somos ciegos espirituales desde que nacemos. Si no es por Jesús, no veríamos espiritualmente. Estamos aprendiendo a ver, yo creo que todavía estamos aprendiendo a ver espiritualmente. A veces no discernimos, muchas veces pecamos y ni nos damos cuenta. Nos falta mucho colirio. Colirio va relacionado con los ojos, ¿cierto? Es una sustancia que se ponía en los ojos. Compra de mí, colirio, dice el Señor en Apocalipsis. Entonces todo esto está relacionado con la vista espiritual también. Él es el único que puede dar luz. El único que nos puede enseñar a ver espiritualmente las cosas. No sé si alguien tenga algún aporte adicional. No, Tommy, qué pena. Yo decía, ¿por qué el Señor utilizó el barro? Porque con el poder que Él tiene no necesitaría utilizar absolutamente nada.
sino decir, tus ojos se han abierto, no más con decirlo. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué el Señor se agachó y toma barro y le aplica en los ojos a este ciego? Yo no he entendido ahí, he hecho siempre esa pregunta. Yo No digo sé que usted. el Señor es muy didáctico, ¿no? Y con eso pienso que nos estaba, como dice Tommy, remontando a que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y prácticamente ahí había un mensaje como de volvernos a que Él fue el creador, como dice Tommy, fue con el barro que moldeó y moldeó a Adán. Y ahí es donde el Señor empieza como a mostrar que Él es el creador. Y Él está dispuesto a recrear nuevamente nuestra vida. Y recrear es volver a nacer, volvernos a regenerar. Y con remedios muy, muy sencillos, porque fuimos creados del barro. Y es lo que el Señor quiere como ahí quiso mostrarles y nos quiere mostrar a nosotros. Pero es volver a mostrar su atributo. Uno de los atributos más grandes de Él es el creador. Y eso lo hace llevar a uno a dónde? A Génesis. Entonces uno va y se remonta a Génesis y uno entiende que fue el Señor quien hizo a Adán a través del barro y que Él está dispuesto, a pesar de cómo estemos nosotros enfermos, estemos deteriorados, volver a recrearnos espiritual y físicamente, devolvernos la salud también físicamente. Amén. Amén. Pregunta la hermana Ana Milena, ¿qué significado tiene el mandarlo al lavarlo en el estanque? Cuando lo mando a lavarse en el estanque de Siloé, ¿qué significado tendrá? Bueno, no sé si alguien tenga alguna idea. El- mm, Sigue, Jessy. bueno. No, pues a mí yo pienso, no, opino que es lo que hace el Señor con nosotros, lavarnos nuestros pecados con su sangre. Yo pienso que es la misma agua con que le dijo a la samaritana, ¿cierto? Él es la fuente de agua viva. Entonces, también como el barro, entonces nos está representando también el agua es. Él es la verdadera fuente de la vida, pienso yo. Y nos está mostrando además los remedios naturales que debemos utilizar en caso de algún virus, de enfermedad o bacteria, ¿sí? El agua está dentro de los 8 remedios naturales que el Señor dejó. Ok, yo voy a dar un aporte. Y el agua también representa al Espíritu Santo. Y si yo sigo con lo de la creación, yo voy que también en Génesis dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Acuérdese que eso veníamos estudiando en Job. Y se movía sobre las aguas porque necesitaba empezar a dar vida, empezar a mover todos los elementos para empezar a crear el Señor sobre la tierra. Entonces el agua representa realmente volver a nacer y necesitamos nacer del Espíritu. Este milagro que le estaba haciendo el Señor, tan, mejor dicho, magnífico en la vida de él, pues necesitaba estar complementado, llamémoslo así, con el agua, que es el poder del Espíritu Santo en su vida. Una vez él se lava, y acuérdese que cuando Dios crea al hombre con el soplo, es el aliento de vida, el Espíritu Santo, y también representa el agua, como Cristo también representa el agua. Pero fíjese que para volver a recrear, los tres hacen parte, porque Jesús no hacía un milagro si no había autorización del Padre, y por eso pasaba horas antes de empezar su labor diaria en estar en contacto, en comunicación, en comunión con el Padre. Y Él era el que le autorizaba para ir a hacer los milagros. Vuelven y nos muestran la deidad en cada aspecto, en cada milagro, en cada restauración que el Señor hizo aquí en este mundo. Y sigue haciendo. Amén. Amén. Sí, hermanos, que cada cosita que hace el Señor Jesús está cargada de lecciones. Mire, Ana Milena ahí
Tienes cuatro enseñanzas diferentes, impresionante. Qué bonito. Yo tengo otra idea, otra adicional. Él va a la fuente y a mí me gustó mucho ese videito que colocamos porque él se ve en el reflejo del agua. Y no está en la Biblia, sí, pero yo pienso que pudo haber pasado, ya que en esa época, pues, la única forma de verse era a través del agua. Y cuando él se ve, se cumple la palabra de Cristo, que él es la luz del mundo. Y es porque él no se conocía. Él era ciego de nacimiento. Él no tenía ni idea cómo era físicamente. Cuando él se ve, se conoce por primera vez. Es como cuando Jesús moldea a Adán, lo crea a Adán. Yo creo que una de las primeras cosas que hace Adán al levantarse y tener vida es verse, conocerse. Y esto es una enseñanza que el Señor nos ha dado. El único que nos puede dar luz para conocer quiénes somos es Cristo. Los fariseos y los del Sanedrín estaban listos a acusar a Jesús. Por eso la luz no les llegó a ellos. Sus obras eran malas y ellos no sabían quiénes eran. No se conocían a sí mismos. Entonces, bueno, hay otra posible enseñanza de por qué lo mandó al estanque. Bien. Ana Milena dice, si no me equivoco, que al entrar al agua sí podría ser como un bautismo, sí. O un bautismo también, mire. Por eso Sí. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, 6 enseñanzas. Y si alguien tiene la séptima, bueno, compártala. Que el Señor le ilumine. Maravilloso. De eso se trata, hermanos. Si ven cómo el Señor va enseñando con cada cosita que hace, cada milagro tiene una explosión de enseñanzas que todas son relacionadas. Yo digo también que como el agua es vida, es pureza, entonces, o sea, pues va a decirle de principio que Dios, el barro lo utilizó como nosotros, Él nos formó a nosotros de barro, entonces Él dijo, le voy a hacer sus ojitos de barro otra vez. Y se lo envió al estanque a que se lavara para que fuera más como un milagro, que fuera, como le dijera yo, que fuera algo que dijera, sí, que es verdad, que Dios cumple los milagros, y para que él se diera cuenta, porque él, para mí, él al principio dudó en lavarse los ojos. Yo lo vi porque él como que le daba era miedo, pero a lo último hubo algo que él como que dijo, sí, confía, y él lo que hizo fue lavarse, y lo que me gustó fue que, digamos, él en el reflejo del agua se veía muy diferente a como estaba, a como uno lo ve. O sea, que lo purificó, lo cambió para que él se alegrara de ver cómo era en sí, después de que nunca se había podido ver. Amén. Prueba de fe, claro. La fe que Jesús le había dado a él, vaya al estanque, él va. Es como la partecita de ejercer la fe y dar testimonio, además, como dijo la hermana Viviana. Muy bien. Amén. Yo pienso que cuando dice que Él es enviado, cuando yo digo que la palabra del Señor, cuando a uno lo envía a hacer cosas y uno escucha su voz, hay un poder sobrenatural que te impulsa y te mueve. Y evita que tú llegues a pensar y a razonar humanamente, porque por tras de que tú no entiendas, es ese poder que es la fe que te lleva a que tú puedas ir a hacer lo que Dios te pide. Y acá le pidió algo que si él se hubiera puesto a pensar y le da campo al enemigo, titubea y no va, y el milagro no se da. Entonces es maravilloso cómo esas dos partes también se mezclan, lo divino con lo humano.
y el hombre también avanza y eso va para uno. ¿Cuántas veces el Señor no le ha pedido cosas a uno ilógicas humanamente? Pero como Él las pide, como uno escucha su voz, uno avanza y avanza por fe. Y ahí es donde uno empieza a ver ese milagro en la vida de uno. Bueno, bendito sea el Señor. Varias enseñanzas con esta hermosa lección. Y vamos entonces a ir al segundo caso de esta noche. Y es el caso del paralítico. Bien. Entonces vamos a un segundo. Lo ubicamos. Gracias, mi esposa me estaba confirmando algo. Shiloé en hebreo es enviado. Y el nombre del pozo donde envió al ex ciego se llamaba Siloé enviado. Ok, mire, esto ya estaba, y creo que ese pozo había sido hecho antes y ese nombre era una profecía de que alguien iba a ser enviado allá. Bueno, bien, vamos entonces, ahora sí, al siguiente que Jesús trató, es el del paralítico. Vamos a ver. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Y sí, en Marcos 2 está esta maravillosa historia que vamos a leer. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba,
y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Una pequeña aclaración ahí del video: el escriba habla, pero el escriba no habla. Ellos en su pensamiento se hablan a sí mismos. Por eso dice acá que algunos de los escribas pensaban en sus corazones. ¿Ok? Y Jesús conoció lo que estaban pensando. ¿Ok? Entonces, ese es un detallito ahí que no está bien en el video. Bien, vamos entonces a leer. Deseo a toda la gente. Esto está en el... Un segundito. En la página 232. En adelante está este caso. Entonces vamos a leerlo aquí, el primer párrafo. Vamos a meditar. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos. Pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Bueno, en este caso, este paralítico, sí lo revela la Escritura, lo revela el Señor, que su caso era debido a una vida de pecado. Mira, acá lo dice. ¿Ok? Entonces, este es un caso donde el Señor se muestra que es resultado de una vida continua de pecado. Y desde luego, él estaba muy doliente, o sea, sufría. Además, más adelante va a decir algo más de su condición. Pero de nuevo, los hermanos de su iglesia, que eran los líderes de iglesia, no le mostraban ninguna misericordia a este hombre. Consideraban que esa aflicción era evidencia, según ellos, del desagrado divino, como dice acá. Y hasta se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Pero dice aquí la hermana por inspiración que ellos mismos se exaltaban como santos, eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Muchas veces nosotros somos crueles con la enfermedad de nuestros hermanos, inclusive con nuestra propia familia. No somos muy misericordiosos. Y eso eso es lo que el Señor ve, nuestra actitud hacia los enfermos, discapacitados. Así sea que alguien de nuestros hermanos tuvo una gripa, está enfermito, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Sí? ¿Con misericordia o nos desentendemos o no ayudamos? ¿Mm? Es también para pensar cómo estamos nosotros y como estos fariseos, que a veces actuamos como fariseos y no hacemos nada.
y a veces nuestra propia familia, nuestra propia madre, padre, esposa, y no le llevamos ni una agüita, nada. Somos muy fríos, hermanos, y es porque Cristo no está en nuestro corazón. Bueno, no sé si alguien quiera aportar algo. Pasamos al siguiente. Que ahí también uno se pone a ver que, o sea, es tremendo porque llamemos este pecado, porque él tenía pecado, había acarreado, llamemos la consecuencia, una enfermedad de, ¿sí? Pero cuando el Señor dice que eran más culpables esos fariseos, uno dice, y qué curioso, ellos no tenían ese tipo de enfermedad, ¿no? Y entonces a veces uno cuando ve a alguien que está tan grave en alguna enfermedad, uno tiende a clasificarlo como, uy, quién sabe qué pecados lleva ese hermano o esa persona para que esté en esas condiciones, ¿no? Y a veces eso lo deja uno como pensando, a pesar de que uno ve a alguien sano, entre comillas, pues está más enfermo casi a la muerte, inclusive espiritual, más que física. Tremendo. Sí, eso es bien peligroso, hermanos, y el SIDA, porque uno, pues claro, uno se siente bien, aparentemente con salud, aparentemente con todo le sale bien, digamos, los fariseos tenían comodidades y no pasaba nada en sus vidas, entonces peligroso porque estaban muertos en vida y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, estar A muertos en vida. veces, Tommy, a veces, hermano, se saca pecho, no, es que yo llevo esta reforma pro salud excelente, yo por eso tengo esta salud. Y no, ese hermano es que como yo infringiendo eso, pues ahí está la consecuencia. Sí, no siempre puede ser así. Entonces es como para uno también, eso es como orgullo, tener cuidado con lo que uno también habla, ¿no? Porque inclusive la reforma pro salud es un medio, pero el médico es Jesús. Y también es cierto, si yo infringo las leyes, pues también me vienen consecuencias. Sí, así es. Pensemos siempre nuestra conducta, hermanos, eso nos sirve para escudriñarnos con el Señor acerca de esto. Vamos al siguiente párrafo. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era, oh, si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición. Rogó a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús y con gusto ellos intentaron hacerlo. Pero tan densa era la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, o siquiera llegar al alcance de su voz. Bueno, hay algo aquí que atormentaba más, digámoslo así, afligía más al enfermo, más que la parte física, era la carga de su pecado. Esto, mire, esta primera frase es impresionante, ¿sí? Porque él puede estar, más adelante dice que sus carnes estaban ya empezándose a gangrenar. O sea, eso era otras épocas, ¿no? Y el dolor no me lo puedo imaginar. Pero lo que más le dolía a esta persona era la carga de pecado. Deseaba ser aliviado de esa carga, ¿sí? Entonces, muchas veces es cierto que tenemos dolores y esta sociedad moderna es la sociedad de los dolores y dolores inexplicables porque no tienen, digamos, cura médicamente hablando, pero son dolores producidos por tanta carga que tenemos en nuestra vida de pecado y no lo sabemos. Que fibromialgias, que reumatismos, que dolor aquí y allá, migrañas, todo eso son cargas. Es un estrés acumulado en el cual el alma ansía liberarse de esa carga. El único que puede curarnos es Jesús. Problemas de obesidad también, por causa de la carga del pecado, problemas de anorexia también al otro extremo. O sea,
muchas veces de nuestras enfermedades físicas no son realmente por algo físico, sino es algo espiritual. Y Y este algo es el caso del emocional. emocional, claro. Así es. Entonces, esto nos depende, cada cuerpo reacciona diferente a ese estrés, a esa carga emocional. Y pues también para que nos revisemos, ¿no? Porque a veces hay cosas que estamos cargando y ni siquiera sabemos y el problema no es físico, es espiritual, es mental. Listo, entonces tenía un clamor, ¿sí? El clamor era si pudiese llegar a su presencia. Mire, y ahí dice que sus carnes ya estaban macilentas, demostraban ya rasgos de descomposición, o sea, se estaban muriendo las piernas ahí. Y eso es un dolor muy bravo por infección. Entonces, pero ese no era su mayor dolor, ¿sí nota? Y le dice a sus amigos, y yo veo aquí también, pues claro, el protagonista es el enfermo, digámoslo así, pero también veo a los amigos. Esos son amigos. Le pide que lo lleven en la camilla hasta Jesús y los amigos hacen lo que sea por meterlo en esa casa. Eso es maravilloso. Esos son amigos, ¿sí? Y miraban cómo lo metían allá, porque claro, había mucha gente. Jesús estaba en su casa, dice la Biblia, es decir, donde él se había levantado, que había empezado su ministerio allá en Capernaum. Estaba en la casa de Pedro, más precisamente. Entonces, pues, claro, todo el mundo lo conocía ya. Entonces estaba llenísimo. Y pues hicieron lo que tuvieron que hacer. Metieron allá en el techo, como vimos. Bien, vamos a... Yo quiero aportar. Por favor. Acá hay algo que no quiero que pasemos como de largo, y es que me voy a ubicar en la parte de arriba. Dice, sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado que él deseaba. ¿Qué sucede cuando uno ha pecado, hermanos? Porque aquí todos hemos pecado. Y uno desea que el Señor realmente lo perdone. Y uno a veces cree que el Señor no lo ha perdonado, porque en algunos de los casos uno vuelve y reincide en el mismo asunto. Entonces, ¿qué sucede en la vida de uno? Como dice acá, uno pierde la paz. Y al perder la paz, hermanos, empieza uno hasta a perder la fe, la salud física y espiritual. Y empieza en mi vida a haber un estancamiento espiritual donde yo no avanzo. Y me llamó mucho la atención un testimonio de un pastor que contaba de una líder de la iglesia. Y ella movía mucho dentro de la iglesia. Todos tenían que ver con esta gran líder. Y esta líder un día repentinamente también cayó en cama. Y cada vez su estado de salud iba de mal en peor. Y llegó al punto de que esta gran líder quedó, llamemos, cuadraplégica, no pudo volver a moverse. Quedó en la cama y todos muy sorprendidos de qué había pasado en su vida. ¿Por qué Jesús había permitido esto? ¿Qué había sucedido con esta gran líder? Cuando el Señor dijo que había traído sanidad, y siempre el que se cuestiona primero es el Señor, el que se juzga es el Señor, siempre. Y ella ya había pasado ya muchos años, hermanos, cuenta este pastor, y un día le hablaron de ella, de esa gran líder, y él decidió ir a visitarla. Fue y la visitó y efectivamente la vio en cama. Dice este pastor que una vez la vio, él entendió qué estaba pasando en la vida de ella. Y en ese momento le pide el favor tanto al esposo como a todos que se salieran de la alcoba, y ella iba a hablar con la hermana. Cuando quedan los dos en secreto, en el silencio, con la mirada y todo,
Él le dice, hermana, ¿qué tan grave has hecho en tu vida que no has podido perdonarte? ¿Qué tan grave has hecho en tu vida que no has creído en el perdón de Dios en tu vida? Porque la enfermedad que tienes es a causa del perdón que tú misma no te has perdonado y no has creído en el perdón de Dios en tu vida. Cuenta este pastor que en ese momento, cuando él habla con ella, la mujer ya no aguanta más y suelta en llanto, hermanos. Inmediatamente ella le confiesa que ella había caído en adulterio y que ella no se perdonaba, como siendo una gran líder le había fallado a Jesús de esa manera. Y teniendo un buen esposo, ¿cómo había fallado a su esposo también? Dice que ella poco a poco fue cayendo en su depresión, su paz se le fue y vino trayendo como consecuencia una enfermedad del pecado. Entonces aquí él necesitaba la seguridad del perdón. Muchas veces nosotros necesitamos esa seguridad. Pero si yo no le creo a Jesús que me perdonó, la paz en mi vida se me va y trae como consecuencias también grandes enfermedades. Cuenta, para no hacerlo largo, este pastor que después de haber salido oró por ella, le hizo entender que había que aceptar el perdón de Dios. Ella volvió a levantarse. ¿Y qué hace Satanás en la vida de uno? Lo que hizo con ella. Como era una gran líder, había que bloquearla. Había que paralizarla. Y había que no permitir volver a dejar que se levantara. Pero un día el Señor envió a un hijo de Dios a escucharla y Dios le dio el discernimiento de poder entender qué había pasado con esta mujer. Hoy quizás en tu vida y en mi vida está pasando algo y te encuentras estancado, te encuentras enfermo física o espiritualmente. Quizás hemos pecado, hemos caído, hemos ofendido a Dios, pero debemos creerle que Él también nos levanta. Nos levanta, como el caso que estudiamos también de la mujer adúltera. Y puede ser que Satanás haya soltado la carcajada, pero desde que el Señor nos levante, es porque nos está dando una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es para vindicar el nombre del Padre. Gracias. Amén. Amén. Bien, creo que vamos a ver el último párrafito de esta historia. Ya ustedes podrán ahondar más y meditar con el Señor. Veamos el 233:3. Repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba alrededor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había atraído a sí este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador, y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Bueno, hay varias cosas aquí
me llama la atención es que esto es un trabajo que había sido iniciado previamente, no es que él llegó allá ese día ya curado, no. La curación comienza desde cuando él estaba en la casa, o sea, no sé cuántos días antes, no sé si meses, años, no lo sé. Pero acá dice que mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. O sea, que cuando él llega ahí, él ya ha hecho un trabajo con el Señor. O sea, el Señor ha hecho un trabajo con él más bien. Porque dice acá, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, similar al testimonio que contó la hermana Alcira. Se arrepiente de sus pecados y cree en el poder de Jesús para sanarle, y no solo para sanarle, sino para perdonarle. Dice acá, la misericordia edificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. El trabajo empezó mucho antes. Quiero resaltar allí. Muchas veces en las escrituras vemos estos milagros y pensamos que esa es toda la historia, digamos. No, ahí solamente estamos viendo el final feliz, como el que de corazón deseo que cada uno de nosotros tengamos y se escriba en los libros del reino de los cielos, final feliz. Pero si se escribiera toda la historia de cada uno de estos hombres que fueron curados por Jesús, pues se llenaría un libro, ¿sí? Entonces, maravilloso cómo el Señor trabaja desde antes. Él es consciente de sus pecados, se arrepiente de ellos y quiere ir a buscar a Jesús por perdón. Anhela. Si ese trabajo no se hace por medio del Espíritu Santo antes, uno no se puede arrepentir por sí mismo. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo que nos da el poder arrepentirnos y quitarnos con Jesús esa carga tan tremenda que es el pecado. Si alguien quiera resaltar algo más. Sí, yo quiero resaltar lo último cuando dice, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. Para empezar ahí, me encanta, solamente en esa frasecita pequeña, es que ahí la hermana Helen White escribe sobre las dos gracias, gracia perdonadora y gracia para vencer. Porque cuando dice creyó en el poder de Jesús para sanarle, es porque creyó en esa gracia. Gracia para vencer que algo tenía él de pecado que quizás no había podido vencer, pero el Señor vino ¿qué? A ofrecerle esa gracia y él la aceptó. Porque él más que sanarse físicamente, a él lo que necesitaba era una sanación espiritual. Era lo que ya cuando ya uno es tocado por el Señor a través de su Espíritu Santo, uno ya no le importa sino todas las cosas espirituales. El resto pasa a segundo plano. Y es cuando dice acá la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón que anhelante. Vivificadora es lo que nosotros necesitamos. Como yo siempre he repetido aquí, como los huesos de Ezequiel. Vivir porque estamos secos y necesitamos de esa misericordia. Y lo que más me encanta acá más adelante dice, Jesús había visto el primer destello de la fe. Y aquí sentí que el Señor me contestó algo que siempre he venido preguntando de otro pasaje. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador. Y mire cómo entra acá la fe con creer. Y cuando el endemoniado gadareno, el papá le dijo, yo creo, le dijo a Jesús, pero ayúdame en incredulidad. Aquí lo que le estaba diciendo en pocas palabras, el Señor me contesta a través de esto, es que había un pequeño destello de fe. Y quizás con ese pequeño destello de fe en nuestra vida es cuando el Señor puede trabajar. Y es cuando nosotros movemos ese brazo poderoso de Cristo en nuestra vida. Y podemos llegar a creerle
que la buena obra que un día empezó en nuestra vida la va a terminar, que Él es el único que nos puede perdonar, nos puede restaurar y nos va a restituir para la honra y gloria del Padre. Y acá me encanta esto cuando dice, y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Y cuando leo la palabra esfuerzo, me hace acordar cuando el Señor le decía a... Ay, se me olvidó ahorita, se me fue la palabra cuando le dice, lo tenía ahorita acá, esfuérzate y sé valiente. A Josué. Cuando le dijo a Josué, solo te pido que ¿qué? Que te esfuerces y sea valiente. Fíjese que el pecado lo había llegado a tal punto a paralizar que él necesitó la ayuda de sus amigos. A veces nuestra condición nos paraliza tanto nuestro pecado que necesito tanto de ustedes, hermanos, para que oren por mí. Necesito tanto porque quizás hoy mi fe ha flaqueado y quizás ese pequeño destello de fe ni siquiera hay en mi vida. Pero ahí es donde yo necesito a mis hermanos para que en medio de esta dificultad oren por mí y me ayuden. Y esa es la manera en la cual Dios trabaja. Es el mismo método, hermanos, hoy en día. ¿Por qué tú y yo estamos acá hoy reunidos? Porque el Señor nos quiso congregar, quiere que estemos unánimes, orando los unos por los otros. Hoy tu fe está robusta. Amén. Quizás la mía no. Y quizás hoy necesito que me ayuden a mí y ayuden a orar por mí. O quizás mañana sea otra hermana. Pero ahí es donde el Señor desea manifestarse en nuestra vida. Y así como estos amigos que también creyeron en Jesús, hagamos en lo que esté a nuestro alcance por cada uno de nosotros, así como ellos lo hicieron. Hermanos, el pecado paraliza. Y paraliza espiritualmente. Y cuando ya te paraliza espiritualmente, Satanás te tiene donde quiere. Y le pasará, y Dios nos guarde, como le pasó a esta hermana, para callarnos. Por eso, muchas veces que nuestra fe no falle, que oremos los unos por los otros, que sí somos guarda de nuestros hermanos y debemos estar pendiente tanto del uno como de la otra. Gracias. Amén. Pregunta la hermana Ana Milena, ¿los amigos que lo llevaron podrían ser como ángeles? Bueno, no son ángeles, son seres humanos, eran amigos, pero claro que los ángeles estaban ahí guiándolos, diría yo. Y creo que el testimonio también lo necesitaban los amigos. Me imagino que lo conocían desde hace mucho. Y más adelantico dice que cuando él llega a la casa, pues todos sus familiares quedan atónitos y también es un testimonio para ellos. Hermanos, estos son los testimonios que no necesitan predicación, ¿sí? Nuestra propia vida, lo que Jesús ha hecho en nuestra propia vida es una predicación mucho más fuerte y que va a llamar a otros también al arrepentimiento y a saber cómo es que funciona este asunto de la justificación por la fe, del Evangelio, de la limpieza que Jesús hace, la regeneración. Bueno, si alguien más tenga algo que decir, por mi parte, espero que puedan seguir escudriñando estas historias y ahí en el deseo a toda la gente. Hermano, yo leí ese capítulo y me gustó muchísimo. La parte donde dice que el Señor Jesús fijó su mirada tan tierna sobre él
que nomás con sentir esa mirada de Jesucristo él sintió el alivio inmediato. O sea, es tan bonita esa misericordia del Señor, ¿no? Y él no se puso a decir, mire, está así por esto, como igual con la pecadora. Siempre se dice que era la mirada tan tierna de nuestro Señor Jesucristo, mirando a esas ovejitas pues tan descarriadas. Bueno, hoy diríamos nosotros igual, pero igual sentimos esa piedad, esa misericordia y ternura del Señor. En el libro Ministerio de Curación, yo leí una parte donde dice también que a ese que ha caído más, al que todos de pronto hacen a un lado, de pronto señalan, dice que es a ese al que Jesús más se acerca y está más pendiente que cualquiera. Entonces uno dice, vea qué lindo él, sin pecado, sin mancha, y él no retira, no repele, él, al contrario, si se cae de más bajo, él ahí está listo para tender su mano. O sea, es maravilloso como es de verdad nuestro Señor Jesucristo. Eso quería Bien, añadir. bien. Vámonos con estas palabras que la hermana María Doris señaló aquí en el texto. Y quedémonos con estas frases para que sean también una realidad en nuestra vida. Dice, ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma al enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Que esa sea una realidad en nuestra vida, hermanos. ¿Alguien desearía despedirnos en oración? Vamos entonces a arrodillarnos, queridos hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por todas las bendiciones que de tu mano poderosa hemos recibido hasta estos momentos. Nos faltó espacio para decirte gracias, porque cada día, Señor, que ha traído su propio afán, ha traído tus bendiciones maravillosas. El hecho de estar con vida, Señor, de salir, de muchos hemos caído enfermos, posiblemente física, otros mental, otros emocional, psicológica, moralmente, y posiblemente todos espiritualmente, pero ahí está tu mano poderosa. Esa mano poderosa extendida hacia esa pecadora, hacia ese paralítico, hacia David, hacia Saqueo. Es la misma mano que se extiende hoy hacia nosotros y hacia el mundo, Señor, a tus hijos, hijas y a tus criaturas. Te seguimos pidiendo perdón por aquellos pecados acariciados, Padre. A veces creemos que por nuestra propia fuerza podemos salir de ellos, pero no, Señor, necesitamos recurrir a ti, porque tú eres nuestro gran intercesor, también eres nuestro gran abogado, tienes tanta piedad y misericordia, tienes tanta paciencia con cada uno de nosotros, Señor, y hoy te decimos gracias. Por favor, perdona a la humanidad entera. Sé que vamos por caminos extraviados la gran mayoría, peor aún los que
Mucho o poco conocimiento hemos tenido de tu palabra, de Dios. Perdónanos porque a veces también somos egoístas. No compartimos con otros, Señor. No oramos por otros. No visitamos a los otros. Somos fríos, faltos de piedad. Y tú dices que necesitamos tener esa piedad primitiva en donde se perdonaban las ofensas, en donde se asistía al otro y en donde se ponía cada uno en el zapato del otro, como decimos. Gracias por venir a dar, nacer en un pesebre, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señor, la condición en que naciste, humilde, por esa misión que viniste a cumplir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque también sabemos que mientras tu Hijo aquí en la tierra sufría, tú también sufrías y llorabas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos convences cada día de pecado, de justicia, de justicia. No te separes de nosotros, habita en nuestras vidas y sigue nos conduciendo. Bendice a cada persona que hoy se ha conectado por tu y por YouTube, por aquel que no se manifestó, pero sabemos que estaba escuchando. Bendícelo también. Guárdanos de todo peligro y maldad. Y danos, síguenos dando este colirio, por favor, que necesitamos. Y arrópanos con tus santas vestiduras, Señor Jesucristo. Y gracias por ese oro refinado en fuego, que son las pruebas que en los momentos no entendemos, lloramos, sufrimos, pero con pasado el tiempo nos explican, nos dejan ser. Muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo lindo y maravilloso que es. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tu Señor nos hace dormir confiados. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.